Ayer, que fue domingo, estuve pasando por Madrid y pasé por un vivero y me conseguí con este arce en tan solo 8 euros y no me quedó más remedio que comprarlo. En este video no voy a hablarte de todos los cuidados que necesita un arce ni cómo voy a hacer el bonsai con este arce, porque es un proceso demasiado largo y sería el video larguísimo. Lo que sí te voy a enseñar es cómo hacer el trasplante. Lo vamos a colocar de una maceta a otra, pero te voy a enseñar ciertas cosas que tienes que saber para hacerlo. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Empezamos. Mira, este es el arce y el arbolito que he comprado. Ahora te voy a enseñar los detalles y los golpeitos que está. Pero quiero que veas en esta otra foto que está en pantalla lo que es un arce de bonsai como de verdad debería ser y a lo que quiero llevar este árbol. Si te gustan los bonsais, te gustan los arces y de verdad quieres ver cómo es todo el procedimiento de convertirlo en un bonsai, me gustaría que me lo dejes en los comentarios para yo saber si este tipo de video realmente te atrae, te gusta y para poder llevarte un video mucho más completo acerca de estos arbolitos. Mira, quiero mostrarte, no sé si lo ves aquí, esto vendría siendo un arce japonés como lo dice en la etiqueta y es una especie llamada Horse Dream, que prácticamente cuando llega el otoño coloca o transforma sus hojas en un color prácticamente anaranjado antes de botarlas, ¿ok? Porque esto es un arbolito de hoja caduca, es decir, él tira todas sus hojas durante el proceso de otoño, como suele pasar en los países donde hay 4 estaciones con este tipo de árbol, y luego en la primavera vuelve a rebrotar. Yo ahora mismo estoy aquí en Madrid y es pleno agosto, de hecho mañana es feriado, es 15 de agosto, y te lo digo porque quiero decirte que nunca hagas un trasplante de un árbol de arce en esta época, ¿ok? Siempre se hacen en primavera cuando empiezas a ver sus primeros brotes. ¿Por qué lo estoy haciendo yo ahora? Yo lo estoy haciendo ahora porque sencillamente lo compré así, el arbolito está muy golpeado, además tiene un sustrato que no le favorece, hay que cambiar ese sustrato que tiene para que pueda salir adelante y además si tuviera que esperar hasta la primavera, faltarían demasiados meses todavía porque apenas estamos en pleno verano. Entonces yo me la voy a jugar y voy a intentar salvar este arbolito, aunque este trasplante para nada lo deberías hacer en esta época, yo me voy a arriesgar y vamos a ver si le podemos dar impulso a este arbolito. Antes de trasplantarlo, fíjate cómo están las hojitas, tienen las hojitas bastante quemadas, bastante secas, ¿ok? Y esto ocurre principalmente porque el agua del riego que están utilizando no es buena y también porque el sustrato y el calor no lo están ayudando. Yo lo voy a cambiar de envase y lo voy a poner en este que está acá, que es una maceta de bonsai de práctica, ok, de crecimiento, simplemente para que ella pueda ir creciendo aquí y ya luego, después en la próxima primavera, si tiene un árbol, una buena vitalidad, si está fuerte, vamos a hacer un trasplante importante, incluso haciendo una poda de raíces. De momento lo vamos a colocar aquí. Lo más importante que vamos a hacer en el video de hoy en este trasplante es sacar esta matica de aquí y tienes que tener claro que tienes que tocar lo menos posible las raíces porque si no el árbol se va a ver muy afectado en esta época de calor. Entonces lo que voy a hacer es sacarlo de aquí de la maceta con todo su sustrato. Vamos a ver un poco qué calidad de raíces tiene, ¿ok? Voy a presionar un poco aquí la maceta para que pueda salir el pedazo de tierra entero junto con el arbolito. Ok, las raíces se ven bastante bien, ok, vamos a hacer luego un acercamiento de cámara, pero tiene bastantes raíces y está bastante bien ramificado, así que esto es una muy buena señal. Ok, como puedes ver, si lo coloco dentro de la maceta de bonsai, él va a quedar muy arriba. Fíjate que el sustrato que tiene se sale de, digamos, de la maceta que tengo acá. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar delicadamente un poquito de tierra de por encima hasta poder ver la base de las raíces. Con delicadeza, ok, tratando de tocar las raíces lo menos posible. Este sustrato no le ayuda para nada, ok, parece, no sé, parece una fibra de coco, una turba, es una mezcla un poco así, más que todo que lo utilizan en los viveros para poder mantener la humedad, ok, este árbol necesita mucha humedad, pero no es el mejor sustrato que le podemos colocar y precisamente por eso es que he decidido hacer este cambio en esta época. Ok, fíjate muy bien cómo la he abierto, ok, las raíces no han sufrido mucho porque fíjate que todavía tiene su tierra original que venía con del vivero alrededor de sus raíces y no las he tocado mucho, ok, pero sí he abierto de manera que las raíces que están sobre todo en la parte lateral y en el centro se abran hacia los lados, ok, y podamos buscar esa forma de raíces que lleva un bonsai y que él ya pueda empezar a crecer formando ese nebari de esa manera ramificada. De momento esto está listo para colocarlo aquí, ok, lo que vamos a hacer es colocar sustrato acá. El mejor sustrato que puedes utilizar acá es un sustrato que sea sumamente drenante y que tenga algo de materia orgánica. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es mezclar un poquito de akadama con un poquito de piedra volcánica y también le vamos a poner un poquito de humus de lombriz. Lo que más tienes que utilizar es la akadama.
Y además estas piedras le van a dar un poquito de acidez al sustrato y esto le hace bien a este tipo de árbol que busca un sustrato ácido. Entonces yo lo hago un poco a ojo, pero más o menos para que tengas una idea puedes poner un 70% de akadama, un 10% más o menos de piedra volcánica y el resto lo pones en humus de lombriz. Yo por aquí tengo la piedra volcánica, que voy a proceder a poner un poquito de piedra volcánica. Ok, aquí puedes ver la piedra volcánica, ok, es algo así. Le voy a agregar ahorita el humus de lombriz para mezclarlo un poco y luego ponemos el arbolito dentro y lo vamos a rellenar con la akadama. Ok, aquí puedes ver cómo va la mezcla, ok, con la piedra volcánica y el humus de lombriz. Y ahora vamos a meter el arbolito dentro, en el centro. A ver si queda bien ahí, exacto, justo así, ¿vale? Y vamos a rellenar los espacios que quedan con la akadama. La akadama es esta piedra un poco más fina que puedes ver por acá. Ok, vas a cubrir todo muy bien, así con la akadama, como la puedes ver aquí. Y ahorita lo que vamos a hacer es palillar, que es un procedimiento que te voy a enseñar a continuación. Hacer este movimiento, ok, sencillamente un natural palilleo, para que la akadama pueda empezar a entrar un poquito entre las raíces de este arbolito, de este arce, y que el arce se pueda sentar súper bien. Además, esto va a permitir que se aireen las raíces y también en el momento que hagamos el riego, la akadama va a permanecer húmeda y le va a dar humedad a las raíces de este arbolito. Cuando estés haciendo este palilleo te vas a dar cuenta que a medida que lo haces, las akadamas empiezan a bajar un poquito. De hecho, puedes poner la otra mano encima mientras palilleas para que te des cuenta que el sustrato baja. ¿Okay? Cuando tú sigas palillando y ves que el sustrato ya no baja más, es porque ya se ha puesto bien compacto entre las raíces y ya es suficiente. ¿Okay? Fíjate que ya ahí el arbolito está bien fijo y ya es suficiente con este procedimiento. Ok, una vez que lo tengas así, lo único que falta es darle un buen riego. El riego tiene que ser abundante, ¿ok? Con este tipo de sustrato te vas a dar cuenta que vas a regar y todo lo que riegas sale exactamente por debajo. No lo puedo hacer el riego aquí porque si hago el riego en esta mesa pues voy a hacer un desastre, ¿ok? Pues sencillamente porque tú vas a echar el agua por arriba y toda completamente va a salir por abajo porque el sustrato es súper drenante. Y esto es lo que estábamos buscando. Yo le voy a hacer el riego y luego lo voy a poner en sombra. Voy a dejar el arbolito totalmente a la sombra, evidentemente que tenga claridad, que le llegue luz, que sea un sitio iluminado, pero que esté a la sombra, que no reciba para nada sol directo, durante por lo menos 15 días y ver cómo procede. Ya de por sí, este es un árbol que le gusta estar en semisombra, no le gusta el sol directo. Luego se debería alambrar en otoño, pero está muy pequeñito para hacer un alambrado. Entonces yo lo voy a dejar exactamente así hasta el siguiente verano prácticamente, hasta el siguiente otoño. Y lo que quiero ver es cómo rebrota en primavera y qué tan grande y qué tanto tamaño logra crecer de aquí a esa época, especialmente cuando empiece la primavera, ¿no? Porque durante los meses de frío no va a crecer mucho, pero cuando empiece la primavera va a empezar a brotar con fuerza. Este video ha sido corto y sencillo, pero si llegaste hasta aquí tienes 3 cosas que hacer. La primera, suscribirte al canal. La segunda, dejarme en los comentarios si realmente te gustan este tipo de árboles y de bonsai para yo seguir haciendo más contenido como este y explicarte también los procedimientos que vamos a hacer posteriormente para transformarlo en un bonsai como el que te mostré al principio en la foto, y también dejarme un buen like. De momento es todo por hoy y nos vemos en la próxima.